Bien, ahora vamos a visualizar lo que corresponde a los reportes que genera de forma adicional el sistema. Vamos a empezar visualizando los reportes adicionales del gestor de inventarios. Veamos primero el reporte de Cardex. ¿Okay? El reporte de Cardex lo que genera este reporte es una hoja resumen. ¿Okay? Una hoja resumen que justo después de generar el Cardex que habíamos mostrado en el video anterior, ¿sí? Una vez que nosotros generamos el Cardex, paralelamente nos muestra y nos genera la hoja, el resumen del método promedio, ¿sí? El cual nos muestra un resumen de los productos que han tenido movimientos en lo que corresponde a Cardex. Nos muestra también una cantidad, un costo unitario con el cual estamos contando al final del periodo, ¿sí? Y su costo total. Sí, esta información nos está mostrando, nos está generando justo después de generar el Cardex, ¿sí? Sí, ese sería un reporte adicional que espero nos sea de utilidad. El otro de los reportes tenemos consulta por periodo, consulta por producto, ¿sí? De movimiento de lo que es el gestor de inventarios. Nosotros podemos filtrar acá por nuestro producto, podemos hacer un filtrado por rango de fecha, o en todo caso podemos hacer la visualización del historial de este producto en rango todo el periodo, obviamente basado en un año. ¿Okay? Acá esas son las operaciones que hemos tenido, ¿sí? Ese es un detalle de lo que tenemos nosotros por producto. Nosotros podemos visualizar, exportarlo a Excel, ¿sí? Si deseamos de esa manera. Acá tenemos este reporte. Así sería como se presentaría este reporte adicional. Obviamente tenemos información del producto, ¿sí? Cuánto tenemos en stock, cuánto han sido las entradas, cuánto han sido las salidas, ¿sí? Y su movimiento, y el historial de su movimiento, ¿ok? Tenemos también lo que corresponde al reportes extras, ¿sí? Acá tenemos un poco más detallado. Podemos nosotros generar reportes, ¿sí? De movimiento de inventarios por proveedor, ¿sí? Acá tenemos por cliente, por producto, por categoría, y de una manera integral a través de la opción de todo. ¿Okay? Vamos a ver por proveedor. En los criterios de búsqueda nosotros podemos ir seleccionando, ¿sí? El límite de tiempo, todos los registros que se restringen a un año, el concepto por mes y el concepto por rango de fecha. Vamos a visualizar todos los registros. Nosotros podemos hacer el filtrado, ¿sí? Por un determinado proveedor, ¿sí? Si nosotros deseamos, podemos seleccionar de la lista desplegable, o en todo caso podemos hacer la búsqueda con la opción de buscar que está situada a la parte derecha del recuadro de proveedor, ¿sí? Podemos filtrar, por ejemplo, nuestro proveedor. No sé, a ver, voy a poner, por ejemplo, Iraoka. Sí, acá tenemos, simplemente seleccionamos, ¿sí? Y procedemos a hacer la generación de nuestro reporte. Tenemos acá este tipo de reporte, nos ha generado acá en una hoja adicional, ¿sí? Y esa es la forma como nos está presentando, ¿sí? Información de lo que es el producto, el tipo de operación, si ha sido entrada o ha sido salida, ¿sí? El código también, recordemos que en entradas hay diferentes códigos, ¿sí? Un código de operación, tenemos el comprobante de pago, tenemos lo que corresponde información del cliente y el movimiento, tanto las entradas como salidas, ¿okay? Acá tenemos esta información de por un determinado cliente, proveedor en este caso. Podemos hacer lo mismo por clientes, podemos hacer lo mismo por productos y por categorías, ¿sí? Vamos a visualizar por categorías en un rango de fecha, ¿sí? Por un mes. Podemos seleccionar de igual manera las categorías que estamos trabajando. Voy a dejarlo vacío. El sistema, cuando no muestre ninguna información en este campo, entenderá que vamos a trabajar con todas las categorías. Ok, voy a salir y acá tenemos nosotros el reporte que ha generado por categorías. Ok, esa es la información, esos son algunos de los reportes que genera el gestor de inventarios a través de la opción de reportes extras. ¿Okay? Acá podemos, como les indica, inclusive hacer un reporte en un determinado rango de fecha, ¿sí? En base a las opciones que muestra este formulario. ¿Okay? Eso sería entonces en cuanto a reportes de gestor de inventarios. Vamos a visualizar ahora los reportes extras del sistema contable. Acá tenemos solamente una opción en reportes contables, lo relacionado a reportes adicionales. ¿Ok? Vamos a ingresar acá y de igual manera que en el gestor de inventarios, acá podemos nosotros hacer reportes, llámese por cuentas por cobrar, cuentas por pagar, retenciones, percepciones, detracciones,
¿sí? Y retenciones del impuesto a la renta, y además un reporte de flujo de caja. Este flujo de caja toma en cuenta todo lo que ha sido movimientos de efectivo, ¿ok? Bien, vamos a visualizar, por ejemplo, un reporte de cuentas por pagar. De igual manera, nosotros podemos hacer un filtrado, ¿sí? En lo que es el criterio de búsqueda por un límite de tiempo, ¿sí? Por un determinado proveedor. En este caso, podemos hacer la búsqueda acá. En lo que corresponde a cuentas por cobrar, obviamente serán clientes, dependiendo de ese tipo, dependiendo de la categoría que estemos trabajando. Y podemos hacer la búsqueda, ¿ok? Voy a trabajar con todos los registros de cuentas por pagar. La información que nos muestra es la siguiente, ¿sí? Voy a salir de ese formulario y voy a ir a la parte inicial de la hoja, ¿ok? Acá tenemos, sí, esa es la información que nos está mostrando. Tenemos la fecha, tenemos el cubo, ¿sí? Este es el cubo con el cual podemos hacer el seguimiento en el libro diario, ¿sí? Como se indicaba, todas las operaciones están codificadas a través de esta numeración. Tenemos la información de nuestro proveedor o cliente, en este caso son proveedores. La primera operación corresponde a lo que es el inventario inicial, por eso que no tiene en este caso, no tiene específicamente su proveedor, porque también habíamos ingresado clientes varios, ¿sí? Bien, tenemos el número de documento relacionado, en el caso de que queramos hacer la búsqueda también por este tipo de información. Tenemos el tiempo de crédito, si es que las operaciones han sido al crédito. Tenemos el importe total, que está mostrándose esto en lo que corresponde al registro de ventas. Tenemos los campos de SUNAT. Estos campos están relacionados, ¿sí? Están relacionados a lo que es, por ejemplo, si está afecto a detracciones, retenciones, percepciones. Nos mostrará cuánto es el importe total de este concepto, si se ha pagado, ¿sí? Lo que corresponde, si se tiene pendiente de pago a SUNAT. El importe neto obviamente va a ser la diferencia, ¿sí? Tanto del importe total con los importes de SUNAT, el importe pagado y lo que está pendiente, ¿ok? En este caso todas las operaciones han sido pagadas, ¿sí? Por lo menos de las operaciones que hemos realizado, ¿no? Acá tendríamos que revisar en todo caso lo que está relacionado con lo que es el asiento de apertura, ¿sí? Solamente eso tendríamos por pagar en todo caso en lo relacionado a compras, cuentas por pagar. Veamos entonces lo que corresponde a cuentas por cobrar, por ejemplo. Lo vamos a restringir ahora, ¿sí? Y lo vamos a restringir al mes de enero, ¿sí? En el mes de enero. Y lo vamos a restringir también por cliente, ¿sí? Vamos a revisar, por ejemplo, de la municipalidad, ¿sí? Y acá tenemos su reporte. Salimos de ese formulario, nos dirigimos a la parte inicial y acá tenemos dos operaciones que hemos tenido con este cliente, ¿sí? Podemos visualizarlo en lo que es pendiente de pago, no tenemos ninguno, ¿sí? Por lo que las dos operaciones han sido canceladas, ¿sí? Bien, eso sería entonces en cuanto a los reportes, al tipo de reportes que genera, reportes principales, sobre todo cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Sí, en la monografía no hemos tenido retenciones ni percepciones, por lo tanto no nos va a mostrar ningún registro, pero sí tenemos lo que es flujo de caja, ¿sí? Veamos primero lo que son cuentas corrientes. Sí, este tipo de operación, este tipo de reporte nos va a permitir a nosotros, ¿sí? Visualizar el historial de los movimientos que hemos tenido con nuestras cuentas bancarias, ¿sí? Recordemos que el sistema cuenta con un módulo de cuentas bancarias que han sido asociadas previamente, ¿no? Bueno, podemos filtrar por cuenta también, ¿sí? Por cuenta bancaria podemos ir filtrándole. Voy a revisar la cuenta de Banco de la Nación, que es la cuenta en donde estamos trabajando. Acá tenemos nuestro reporte, ¿sí? Y este es todo el historial con el cual nosotros hemos estado trabajando, ¿ok? Todas estas operaciones se han realizado con esta cuenta bancaria y obviamente acá tenemos su respectivo documento, su número, su medio de pago, su documento sustentatorio, su glosa y lo que es su cubo. Sí, acá tenemos el cubo para hacer un seguimiento de lo que corresponde en el libro diario, ¿no? Bien, acá tenemos sus importes, tanto el debe y el haber, obviamente dependiendo de la naturaleza. Vamos a obtener un saldo final y sobre todo eso nos va a servir para hacer nuestra conciliación, sobre todo, ¿no? Bien, esto sería entonces principalmente los reportes que muestra el sistema. Veamos el flujo de caja, ¿sí? Todos los registros, no hay problema. Y acá tenemos en lo que corresponde a flujo de caja, tenemos
y tenemos el reporte que el sistema genera en base, en este caso, a la cuenta de movimiento de efectivo y equivalentes de efectivo. Bien, lo que nos está mostrando en este reporte son todos los ingresos y salidas que tengan que ver con movimiento de efectivos, con equivalentes y con efectivo y equivalentes de efectivo, ¿ok? Tenemos la información necesaria, ¿sí? Tenemos la cuenta que se está asociando, inclusive tenemos la cuenta en nuestro proveedor, tenemos el documento que sustenta, tenemos el número de operación o el número de operación que hemos utilizado, y tenemos los ingresos y los egresos, y obviamente un saldo que podemos ir revisando, ¿ok? Ese reporte nos puede servir también para hacer nuestro flujo de caja, ¿ok? Acá tenemos, obviamente este flujo de caja es histórico. Bien, esa sería la forma como vamos, y si nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Este saldo va a ser el mismo que nos va a mostrar también en lo que es el estado financiero, ¿sí? 1.208.447, que podemos revisarlo si deseamos, una vez que generamos nuestra hoja de trabajo. Me parece que sí está, ¿sí? Voy a visualizar nuestro estado financiero, ¿sí? El estado de situación financiera, y es el mismo que estamos mostrando acá, 1.208.448, ya redondeando, ¿no? Bien, eso sería entonces en cuanto a los reportes adicionales que genera el sistema, tanto en lo relacionado a gestor de inventarios como sistema contable, ¿sí? Esperando que estos reportes sean de utilidad para cada uno de nosotros.